Vamos a comenzar, como siempre, con la economía. Y está el doctor Alfredo Blanco acompañándolos, amigo de esta mesa, y con él vamos a ver todos los temas que hoy interesan. Ese es el tema. Alfredo, gracias por venir al programa, un gusto tenerte acá. No, al contrario, muchas gracias por la invitación. Bueno, hablemos que de las variables de la economía, que vos conocés tan bien, no sé si hay alguna que no esté fallando en este momento, pero me gustaría que podamos tocarlas brevemente un poco cada una para que la gente se dé cuenta de dónde estamos parados, ¿no? Bueno, uno podría empezar por, digamos, hay una variable de la que más se habla normalmente es qué pasa con el dólar, ¿no? Uno está en la puerta de la casa, sale un vecino y dice, ¿cómo le va? Che, ¿qué pasa con el dólar? Hoy no llueve. Claro, más o menos. Pero hay una variable que en realidad resume los desequilibrios, creo yo, que es lo que ocurre con el nivel general de precios. Es decir, el gobierno tiene, yo diría, un programa para intentar llegar al 2023 como pueda. Yo suelo usar la figura de un barco, ¿no?, que trata de llegar a un puerto y que tiene todo el velamen deshilachado. Y suelo decir que lo peor es que además dentro de los tripulantes hay gente que cree que el destino debería ser otro puerto. Y eso hace muy difícil el diseño de la política económica. No hay política económica que funcione si no hay ciertas condiciones en la superestructura política que estén ordenadas, y eso no lo tenemos. Explica cuáles serían esas condiciones, porque a veces las grandes mayorías no entienden el problema de la diferencia, por ejemplo, entre populismo y no populismo. Fíjate que empleo no populismo para no decir ningún partido político. Es decir, ¿cuáles serían esas variantes que vos decís? Bueno, en lo político, la condición sine qua non es que no haya conflictos internos en quien gobierna. Y en lo económico, se supone que todo gobierno debería propender a tener cierto equilibrio macroeconómico. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, quiere decir que tiene que haber mucha consistencia entre la política fiscal, es decir, el gasto público, la política tributaria, la política cambiaria y la política monetaria. Si nosotros miramos hoy nuestra realidad, tenemos una situación en lo político con muchas dificultades del gobierno, turbulencia, pero además en lo estrictamente económico, bueno, después del último cambio de ministros, ¿no es cierto?, se volvieron a anunciar medidas que ya habían sido anunciadas por la ministra anterior y antes habían sido anunciadas por Martín Guzmán. Ahora estamos hoy, el Fondo Monetario ha dado la aprobación a nivel del staff técnico respecto de las metas que tiene que cumplir Argentina en el programa de facilidades extendidas. Le ha dado un pequeño perdón en materia de acumulación de reservas. Pero digo, esa no es la solución de los problemas. Ahora hay que empezar a solucionar los problemas. Y los problemas que tiene Argentina se reflejan todos en una inflación, digamos, que está claro que el gobierno no puede controlar. El presidente un día nos dijo que le declaraba la guerra a la inflación, ¿no? Bueno, da la impresión que la guerra la viene perdiendo, ¿no? Para colmo, el presidente, creo yo, en materia de política económica, le dice el general, llamémosle así, el general Fernández, le dice al capitán Massa, vamos a tomar la colina de la inflación. Y el capitán Massa manda a los soldados de a uno. Entonces así no se va a tomar nunca. Y lo que hace el gobierno es tomar medidas de a uno, en lugar de tener un plan, digamos, un poco más integral. Hoy estamos caminando con una inflación, yo creo, de 3 dígitos anuales y sin poder el gobierno anclar la expectativa inflacionaria. Si uno mira el relevamiento de expectativa de mercado del Banco Central de fines de agosto, bueno, la inflación que están pronosticando los 10 mejores pronosticadores, eso que el Central le llama el top 10 de las consultoras que pronostican, están con una inflación del orden 99%. Sí. Entonces, y para el primer semestre del año que viene, 6% mensual, correcto, parejo. Entonces eso, bueno, eso hace muy difícil la toma de decisiones a todos los agentes económicos y además va a generar un proceso en el cual se va a desacelerar el crecimiento, seguramente en este segundo semestre, porque en un primer momento la inflación hace de que los consumidores adelanten consumo. Pero después llega un momento en que, en la medida en que la inflación deteriora los ingresos, el poder de compra de los que tienen ingresos fijos, llega un momento que cae la demanda agregada.
Y eso, sumado a los problemas que tenemos en el sector externo, que le genera a los importadores, a los que necesitan importar, le genera la necesidad de anticipar todo lo que puedan las importaciones, porque no saben si van a tener los dólares, ¿no es cierto? Eso necesariamente va a hacer que la economía entre en un proceso que casi uno podría llamar de estanflación, ¿no es cierto? Sí, estancamiento con inflación, le aclaro a los televidentes que te escuchan con mucha atención. Pero además, de acuerdo a la forma en que armó el ministro de Economía el presupuesto para el año que viene, se ve que hay intenciones de hacer un festival de plata el año que viene porque es un año electoral. Por lo tanto, se va a emitir indiscriminadamente otra vez y después, claro, los resultados de esa emisión van a explotar al próximo gobierno seguramente. Con lo cual, agregan más caos al que ya tiene el país. Sí, sobre el presupuesto del año que viene yo diría dos cosas. Por un lado, en todos los años que hay elecciones es muy difícil para cualquier gobierno tratar de tener una política fiscal austera, digamos, ¿no? Es difícil porque las demandas de la sociedad y porque los intereses en obtener resultados en las urnas suelen estimular la expansión del gasto. Pero además este presupuesto que ha sido presentado, veremos finalmente cómo termina el debate en el Parlamento, pero tiene una hipótesis de inflación que yo no creo que nadie la 60%. cree. Cualquier gerente de una compañía grande que por estos días tiene que hacer el presupuesto del año que viene y no va a poner la hipótesis inflacionaria del 60%. Entonces eso va degradando al presupuesto como instrumento central de planificación de la acción del Estado. Me parece que en eso seguramente va a haber una discusión fuerte en el Parlamento porque se me ocurre que, no sé si Massa, pero a cualquier persona le daría cierto rubor sentarse adelante de los diputados y decir el año que viene vamos a tener 60% de inflación, ¿no es cierto? Ahora, Alfredo, en el análisis de los tipos que están mirando un poco, no la parte política, y por eso no te pregunto nada de una posible reforma laboral, pero sí de una posible reforma fiscal que tanto están pidiendo los posibles inversores que puedan venir del exterior. Dicen, mire, sin reforma laboral y sin reforma fiscal es muy difícil ir a invertir a la Argentina. Argentina tiene todo para ir a invertir, pero con esas condiciones se hace difícil. Muy bien. Vayamos a la posibilidad de una reforma fiscal, es decir, que el Estado pueda empezar a bajar impuestos, ¿no? Pero resulta que del otro lado, cuando la solución sería, por ejemplo, de empezar a bajar el gasto público, de manera tal de tener menor déficit fiscal. Ahora, ¿cómo hacemos para bajar el gasto público en un país donde es demandante el 100%? Es decir, todos los sectores del país hoy están demandando más beneficios fiscales o más aportes de dinero como sueldo. ¿Cómo se puede hacer para encarar una política de bajar el gasto público? Bueno, dos cosas, digamos. La primera, Argentina, digamos, si uno toma cuánto fue el gasto público como porcentaje del Producto Interno Bruto, es decir, cuánto es el gasto público dentro del total de riqueza generada en un año en la economía, y uno toma cuál es el promedio entre 1983 y la crisis del 2001, ¿no es cierto?, vamos a tener que ahí el promedio está en el orden del 27% más o menos. El gasto público consolidado, es decir, de los niveles municipal, provincial y nacional. 27, 28, 30%. Hay algún año en que cayó más después de la crisis del 2001, pero digamos más o menos 30%. Ahora, cuando uno mira qué pasó entre 2004 y 2015, ¿eh? Y uno dice, ¿a cuánto llegó el gasto público en 2015? El gasto público llegó al 42%. Entonces, si uno ha subido 13, 14, 15 puntos el gasto público, por más que uno haya subido los impuestos, y Argentina subió los impuestos, la presión fiscal de Argentina en ese periodo creció casi 10 puntos del producto, de todos modos tiene un déficit. Entonces lo que se da es esta paradoja que mencionas. Es decir, una sociedad que quiere tener un nivel de gasto y demanda un nivel de gasto, ¿no es cierto?, pero que no lo quiere financiar. No lo puede financiar, ¿no es cierto? Entonces hay países que tienen un déficit más grande que la Argentina y que no tienen la inflación de Argentina. ¿Qué quiere decir eso? Que la gente está dispuesta a financiar
la sociedad, ese nivel de déficit. Argentina no está dispuesto a financiarlo. Entonces, a lo que se apela es o endeudamiento, que no lo tiene ya la Argentina en el mercado internacional, digamos, o que tiene dificultades para obtenerlo, o en el mercado interno. O emisión. O emisión monetaria. Cuando nosotros acordamos con el fondo y le decimos, mire, vamos a bajar la asistencia al Tesoro del Banco Central, lo que estamos diciendo, bueno, vamos a tratar de financiarnos con el endeudamiento interno, para lo cual el central, cada vez que el central sube la tasa de interés, para hacer, el central lo dice de una manera diplomática, para incentivar el ahorro en moneda doméstica, cada vez que se sube la tasa de interés, como se subió en la última reunión del Comité de Política Monetaria del Banco Central, en realidad lo que está haciendo el Banco Central es aumentar lo que va a tener que a futuro emitir porque tiene que pagar las LELIQ, que son esas letras con las cuales digamos, se trata de esterilizar la expansión monetaria. Entonces, el gobierno está, en una época cuando yo jugaba al ajedrez había una posición que se llamaba Zugzwang. Y el Zugzwang es cuando en determinada posición, que aparentemente está bien, lo que yo mueva me implica una pérdida. O pierdo una material, o me dan jaque mate. El gobierno, en la medida en que se han ido perdiendo instrumentos de política monetaria, va quedando como en una posición de Zugzwang. Ahí me avisan que me quede un minuto. Quiero hacerte una última pregunta. Dale. Hablaste de que el gobierno puede hacer o emisión o endeudarse. Menem fue muy vivo, tal vez gracias a Cavallo que lo aconsejó, que en lugar de hacer esas dos cosas, vendió parte de los activos del Estado. Sí. Acá se podría vender aerolíneas y un montón de empresas que se reestatizaron, con lo cual le daría mucho ingreso al Estado para empezar a equilibrar la cosa. Pero resulta que ni la Cámpora ni el Instituto Patria permiten una cosa así. ¿Es tal así? Bueno, hagamos la siguiente aclaración. Resolver la cuestión del déficit vía la venta de un activo es algo que tiene validez durante un momento. Cuando me gasté lo del activo... Chao. Chao, ¿no es cierto? Encima Menem lo volcó a gasto corriente. Por eso, o sea que no es tan sencillo eso. Pero además hay un problema de sustentabilidad política de las decisiones. Yo suelo decir que al margen de quién sea el presidente, supongamos que haya un presidente realmente talentoso, y se le presenta el ministro de Economía y le dice, mire, no tenemos otra alternativa que prescindir de 1 millón de empleos públicos. Yo estoy casi seguro que ese presidente le va a decir, no hay otra alternativa. Bueno, vamos a empezar por uno, que sos vos. Porque hay un problema que la política económica requiere sustentabilidad política. Sí. Y si eso no está, y es muy difícil. Está muy bueno. Gracias, Alfredo. Un gusto tenerte acá como siempre. No, gracias a vos.